Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Emiliano Gali, ¿cómo estás? Cristian, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, ¿Sí? Tranquilo. ¿El mundo cómo está? El mundo Pequeño detalle. El mundo gira, por ahora. Por ahora. Pasamos el 11 del 11 del 11. Tranquilo, Sí. ¿no? Sigue todo normal. Queda el 12, Sí, 12 bueno, del 12, ojo. Sí, hay que ver. Ojo con eso. Sí, hay que ver. Pero bueno, el mundo sí está complicado y acá también, tampoco estamos muy tranquilos. No sé si es fin de año, como todos los fines de año, que se empieza a poner todos los ánimos un poco alterados, o si es esto que se cumple cada 10 años una gran... No quiero ni decir la palabra. Un poco. No quiero ni decir la palabra, no, porque también por favor. Esto de las profecías autocumplidas. No. Bueno, pero lo cierto es que la semana pasada el gobierno intentó tomar algún tipo de medidas un poco fuera de lo común, ¿no? De forma intempestiva, sorpresiva, sin ningún tipo de resolución o norma, sin informar, o sea, concretamente en comercio exterior, los despachantes de aduana, que son los profesionales que intervienen en las operaciones de comercio exterior por cuenta y orden de importadores y exportadores ante la aduana, son los que tramitan las operaciones o los despachos, se encontraron, mientras estaban haciendo esta operación en el sistema informático María, que es esta interfaz electrónica que utilizan para ingresar las operaciones, con una ventana nueva, con un aviso en el que señalaban que para liberar ese despacho había que iniciar un expediente ante la Subdirección de Control Aduanero y adjuntar al despacho información bancaria que avalara esa transacción. Una movida novedosa que paralizó por completo las importaciones ese día. Esto fue el miércoles pasado. ¿Y cuánto duró? Duró un suspiro, duró media mañana. La información comenzó a tomar estado público de forma bastante rápida. Y los despachantes se autoconvocaron prácticamente en la aduana y pidiendo explicaciones, y allí el subdirector de control aduanero, Silvio Minicini, salió a intentar dar algún tipo de explicaciones. Muchos dicen que él ni siquiera estaba al tanto, nadie sabe de dónde surgió la medida o por qué se instrumentó. Bueno, por qué se instrumentó empezaron a especular que es para intentar frenar la salida de divisas, ¿no? Intentar parar la fuga de dólares, y la importación es una de las vías, ¿no? Para sacar... Obviamente, cuando uno compra, saca dólares, claro, ¿no? Y algunos dicen también que no son pocos los importadores que están utilizando esta vía como para también sacar un poco más de lo que deberían, ¿no? Más de lo que corresponde por una operación de importación. Pero en concreto esto genera todo un estado de nerviosismo como el que se vio la semana pasada. Se suspendió la medida el mismo día que se instrumentó. Y se dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo redactamos una norma, pero ya es como que están todos advertidos, ¿no? Claro. Importar, si ya venía siendo una tarea complicada por las licencias no automáticas de importación, por los productos que están bajo la mira de la aduana, porque se toma la importación como un ataque a la industria nacional en un gobierno que pretende reindustrializar el país. Cuando para producir... digamos, para fabricar productos se necesita importar. Y cuando se sabe que el 75%, 70-75% de las importaciones son bienes de capital o insumos para la industria, ¿no? Claro. O sea, no productos terminados, sino insumos para fabricar o para la industria nacional. Claro, y fíjate que sucedió algo parecido con los fertilizantes y con los agroquímicos, que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, les pidió a las empresas importadoras que por una semana, les ordenó, porque no hay pedidos tratándose de Moreno, dejaran de importar. Si bien el grueso de las importaciones, de las compras de agroquímicos y de fertilizantes ya estaban hechas, de todas maneras es curioso que se aplique esta medida cuando el país está pensando en una cosecha récord, estamos en cosecha récord, estamos en plena campaña de maíz y de soja. La producción agropecuaria necesita estos componentes, no todos se importan, pero sí un gran parte del volumen es importado, o sea que es una vía natural para producir y para que a su vez ingresen divisas
auténticas de exportación, con lo cual es una traba sin sentido. Entre las importaciones, esto que pasaba, que contabas vos con los agroquímicos, y el pedido, entre comillas, también de que no se giraran dividendos por un tiempo, ¿no? El gobierno está en el día a día tratando de frenar la salida de dólares porque los números no dan. Evidentemente los números entre las exportaciones, o sea, el ingreso de dólares y la salida no están dando. Así que invitamos hoy a Fausto Espotorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreira y Asociados. Vamos a preguntarle cómo sigue o cómo ve él el tema del dólar, cómo impacta en el comercio exterior, en el campo, ¿no? Que son los temas que nos ocupan a nosotros, y qué podemos esperar en los próximos días. ¿Está bien? Perfecto. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Fausto Espotorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreira y Asociados. Fausto, buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches. Buenas noches, Fausto. ¿Qué lecturas es de todas las que se están haciendo en este momento con el dólar y el impacto en el comercio exterior, las medidas que está tomando el gobierno? ¿Qué está pasando? Mi sensación es que, primero creo que el gobierno hizo un mal diagnóstico de por qué tenía tal fuga de capitales. O sea, vamos a hacer un poquito de historia del último año. Históricamente, digamos, en los últimos 2 años, la fuga de capitales en Argentina ha estado alrededor de 1.000 millones de dólares por mes promedio. Había habido meses de menos, había habido meses de más. A partir de agosto, eso se fue acelerando. En agosto llegó a 3.000 millones de dólares promedio y en octubre 4.000 millones de dólares. 300%. 300, 400% de aumento. Uno digamos, pero escúchame, en agosto uno pensó, bueno, mira, las elecciones, hay incertidumbre, puede ser. Pero después eso se mantuvo en agosto, septiembre, octubre, a pesar de que el tema de elecciones estaba claro, ¿no? Y el gobierno ahí creo que interpretó como que cada vez había una corrida financiera y hay una desconfianza generalizada y había que cortar con eso. Fue una medida demasiado brusca para lo que estábamos viendo, porque nosotros veíamos que había salida de capitales, pero no veíamos una desesperación por salir de la Argentina. Yo creo que eso es porque el mercado lo que estaba viendo era lo siguiente. Hasta ahora el gobierno había frenado la inflación o había anclado la inflación manteniendo el tipo de cambio estable. Pero eso ya estaba causando un tipo de cambio apreciado, ¿no? Entonces, el mercado estaba viendo una cosa bastante obvia. Esta política de anclar la inflación con el tipo de cambio no podía seguir. En el futuro, Argentina iba a tener que más o menos devaluar al ritmo de la inflación, o que el dólar subiera al ritmo del resto de los precios, porque si no la pérdida de competitividad iba a ser insostenible todo el modelo. Esto particularmente tiene una implicancia muy importante en el ahorro, porque si de repente el dólar pasa a ser, o pasaría a ser un instrumento que subiera al ritmo de la inflación, o más o menos, puede ser que un poco menos, resulta que aparece un activo en el que el ahorro es sostenible, porque yo puedo empezar a ahorrar en dólares y eso genera que yo pueda mantener el valor en peso de mi ahorro, ¿no? Porque hasta ahora los depósitos a plazo fijo no daban, etcétera. ¿Por qué digo que este movimiento creo que fue así? Porque al mismo tiempo, fíjese qué pasó con las tasas de interés. Subieron a un ritmo mucho más cercano a lo que es la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Lo que estaba viendo el mercado es que el dólar que iba a haber un cambio, o debería haber un cambio en la política monetaria, de tal manera que empezaran a aparecer activos que permitieran que se ahorrara más. ¿Por qué? Porque ese ahorro adicional debería estar en línea con la inflación. Ahora, el gobierno, en vez de interpretar que esto era un cambio en la expectativa del mercado sobre cómo iba a evolucionar el dólar, cómo iba a evolucionar las tasas, lo interpretó como una salida de capitales, una corrida o algo así, muy de emergencia, porque las medidas que se tomaron de restringir la compra de dólares son medidas más bien que uno pensaría en una situación crítica, no en una situación... ¿Pero qué sería una fuga de capitales como para preocuparse, y por qué crees que esto de estas 3.000 millones de dólares por mes no es una corrida? Me refiero a que era una salida de capitales importante, pero no como consecuencia de una corrida o de un miedo irracional en el mercado, sino que esto era más bien un cambio en las expectativas del tipo de cambio. Era un arbitraje en el mercado cambiario y monetario. Ahora, esto también provoca que los ahorristas que tenían dólares en los bancos los empiezan a retirar. Bueno, sí, muy buena pregunta. Lo que estaba pasando en el mercado de depósitos era muy simple. Los depósitos en dólares eran ahorros que la gente estaba generando porque o se estaba juntando plata para comprar una casa o comprar un auto, o simplemente para ahorrar dólares, o porque pensaba comprarse, no sé, una computadora que está en dólares. Era un ahorro de la gente que estaba comprando en dólares, y la mayor parte de esos depósitos en dólares se generaban vía telefónica o vía internet.
Era porque nadie va con los dólares al banco y los deposita. Operaba por internet, compraba de un lado al otro. Cuando se ponen estas medidas de restricción de compra de dólares, también se restringe la compra por internet o vía telefónica. Con lo cual, es muy difícil que en el futuro haya nuevos depósitos en dólares. Y lo más razonable es que la gente empezara a reducir esos depósitos a medida que usara esos dólares para lo que él lo estaba ahorrando. Por ejemplo, si yo estaba juntando plata para comprarme una casa y lo tenía en la cuenta en dólares, cuando me comprara la casa iba a sacar esos depósitos. Entonces, vemos que los depósitos en dólares te iba a generar la siguiente situación. Nadie iba a entrar con nuevos depósitos y muchos iban a salir. Eso acelera las expectativas enormemente, porque si yo ahora pienso que los depósitos en dólares van a caer con el tiempo, aunque nadie haga nada, aunque no haya corrida, bueno, alguien puede ser el último que hace con los depósitos en dólares y a nadie le gusta ser el último en una caída de depósitos. Entonces, simplemente se aceleró la salida de depósitos en dólares. Además, por otra razón, naturalmente, cuando uno prohíbe cualquier compra de dólares, tomate, azúcar, lo que fuera, naturalmente ese bien empieza a ser más escaso, o las expectativas de escasez de ese bien aumentan y la gente empieza a comprar para acumularlo. Y el precio sube, obviamente, por una cuestión natural de oferta y demanda, ¿no? Y empiezan a aparecer mercados paralelos, se estimulan ese tipo de mercados en negro. Fausto, ¿qué podemos esperar a la luz de esta situación, de lo que está pasando en estos últimos días en materia de comercio exterior, por ejemplo, que es una de las de los lugares donde el gobierno suele ajustar mucho las tuercas, ¿no? En materia de comercio exterior, la política para mí económica que se está haciendo no es del todo racional. O sea, lo que estamos viendo es, por un lado, trabar las importaciones, porque las importaciones vienen creciendo más que las exportaciones, pero por otro lado también tenemos trabadas muchas las exportaciones. O sea, el trigo, maíz, siguen estando los ROE verde, en carne los ROE rojos, en leche los ROE blancos, que ponen mucho ruido en las exportaciones, no incentivan las exportaciones ni nada por el estilo. Las retenciones, lo que hemos visto es que estos niveles de retenciones prácticamente han estancado la producción agrícola desde hace 4 años. Desde el 2007 para acá se producen 100 millones de toneladas en Argentina y punto. No ha crecido nada en 4 años la producción agrícola. O sea que estos niveles de retenciones agrícolas hoy están estancando el sector. Y por lo tanto las exportaciones, por lo único que han crecido es porque los precios internacionales han subido. Entonces, ante un panorama internacional mucho más complicado, donde existe el riesgo de que los precios de los commodities sigan bajando, hasta ahora han bajado de 500 a 400 dólares, por ejemplo en el caso de la soja, el tema de las exportaciones se vuelve más complicado. Y yo creo que el gobierno está bien, quiere retener dólares y por eso pone un poco de trabas a las importaciones, pero no está haciendo nada por el lado de las exportaciones. Las exportaciones siguen tan trabadas como estaban. Ahora, ¿cómo estas medidas, este tipo de medidas, ¿no?, de restricciones en cuanto a la compra de dólares, qué impacto pueden tener sobre la economía general? O sea, ¿pueden provocar un impacto recesivo, de menor crecimiento económico? ¿Hasta cuándo se puede yo creo ver que esto? Algún impacto sobre la actividad económica va a tener. Te voy a explicar por qué. Ya para el año que viene estamos viendo que el sector de la industria se iba a desacelerar. Se iba a desacelerar y en algunos podría hasta caer algunos rubros. Porque Brasil se estaba desacelerando mucho. Brasil, de hecho, mostró una caída en septiembre en la producción industrial. El mundo industrial globalmente está teniendo problemas de crecimiento porque Estados Unidos compra menos, Europa compra menos y además exporta más productos industriales para recomponer su balanza comercial. China e India siguen exportando, está todo el mundo exportando productos industriales y hay como una especie de sobreoferta de productos industriales a nivel global. Y eso hace que la industria en el mundo esté un poquito más floja. En Argentina la industria tiene dos vertientes, digamos, tres vertientes. La industria para Brasil, la industria para el resto del mundo, que generalmente está más vinculada a la agroindustria, y la industria local. La industria para Brasil está sufriendo. La agroindustria, bueno, depende mucho del mercado de capitales, del mercado financiero internacional, lo que pasa con la soja, el trigo, el maíz, etc. Y después tenemos el mercado local. Pero el mercado local depende del resto de la economía, en gran medida. Entonces tenemos una industria que, por lo menos en dos de esos sectores, lo que es agroindustria y industria para Brasil, va a empezar a mostrar cierta desaceleración. También la industria para el mercado local, sobre todo porque es una industria muy basada en bienes durables, autos, televisores, etcétera, que vienen funcionando de la mano del crédito. Pero como dijimos antes, con la suba de tasa de interés y las restricciones en el dólar, las tasas de interés van a subir y la capacidad de los bancos de prestar va a ser menor. Entonces el crédito ahí puede tener un impacto negativo. Eso por un lado. El agro, vemos que está estancado desde el 2007, como decía, así que no está creciendo mucho.
Y después tenemos un sector muy importante, que para mí era el sector que iba a ser la estrella del 2012, que era de construcción. Es el sector que más sólido ha mantenido el crecimiento en los últimos años, pero es un sector que depende mucho de la compra de inmuebles para viviendas. Y no hay mercado, ¿no? Y hoy, con estas medidas, se han generado muchas restricciones en ese sector. Entonces, ahí, en ese sector, yo creo que es donde más va a pegar estas medidas. Y justo era el sector que para mí el 2012 iba a ser el motor de la economía. Fausto Espotorno, economista jefe del estudio Orlando Ferreres, gracias por venir al programa. De nada. Gracias, Fausto. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos.